Pues venía hablando con Miguel en el coche que en realidad, bueno, cuando yo empecé el tema de la tesis y que tiene que ver con el género, es la construcción de la masculinidad en la adolescencia, se titula la tesis, y tiene que ver con el género. Entonces, la base teórica iba por ahí y tal. La tesis se publicó en el 2015, yo estuve unos 3 años, o sea, 14, 13, 12, en el 2012, y el tema del género hace ese tiempo eh, era algo residual, no se hablaba demasiado de él, de masculinidades muy poco, había estudios en Latinoamérica, pero poca cosa por ahí, o era un estudio muy acotado y tal. Y veo como año tras año el tema va ganando muchísimo interés y vi cómo se polarizó políticamente en un determinado punto, donde ahora mismo hay una polarización derecha-izquierda con el tema género muy fuerte. Y veo como año tras año, pues es un tema que ya os digo, hace 10 años pues sí se hablaba de él, pero para 4 frikis, como normalmente son las tesis doctorales, y ahora pues está como muy de boga. Entonces, muy en boga. Entonces, bueno, pues es genial, creo, que vayamos a lo que yo hice en la tesis, que es, en la primera parte, ver los conceptos básicos. Porque como el tema está tan politizado, polarizado, y como se mezclaron muchas cosas también en estos años, porque lo que empezó siendo unos estudios feministas, como veremos dentro de un poco, ahora está en otra vía totalmente diferente, pues entonces creo que es bueno que conozcamos, y hablando con Rubén me decía, pues vamos a pararnos a los conceptos básicos en la primera parte. Intentaré, no sé si es demasiado ambicioso en una hora querer hacer lo que quiero hacer, pero bueno, en teoría, en una primera parte, pararnos en los conceptos básicos, en una segunda parte, ver algo de género y Biblia, unos apuntes con respecto a diferentes textos, y en una tercera parte querría ya hacer un pequeño coloquio, pero bueno, la tercera parte en realidad la podemos dejar para el final si vemos qué tal. Esa es mi pretensión. Eh, ¿Cómo empezó mi interés y por qué hice lo que hice y por qué creo que el género es algo que tenemos que tener estudiado para poder abordarlo y demás y ver qué implicaciones tiene para nosotros? Bueno, unas 60 mujeres mueren diariamente en nuestro país. Hay unos 60 feminicidios. Pese a que las leyes de la violencia de género cada vez son más evolucionadas y en España tenemos una legislación bastante grande, la cifra de feminicidios no se para. Y la parte del género que está dando problemas, que es la masculinidad o la construcción de esa masculinidad, como veremos dentro de un poco de tiempo, no está siendo trabajada. Está siendo trabajadas otras cosas, pero no está siendo trabajada lo que yo entiendo que es una masculinidad tóxica. Y eso fue un poco lo que motivó pues todo el estudio en aquel momento, ¿no? En el 2015. ¿Por qué hay tantos feminicidios? Porque hay conceptos que en aquel momento tampoco se hablaba mucho, como el de violencia vicaria, hacer daño a la mujer por medio de los niños o por medio de otros procesos, que ahora todo el mundo casi sabe, ¿no? Pues de aquella eran cosas residuales que se trataban de una manera muy, muy por encima. Y quizás ahora haya más conocimiento, veremos si sí o si no, porque con respecto al género hay mucho conocimiento de cafetería, tal, pero qué son realmente los conceptos. Y si este conocimiento, el que tenemos 10 años después, más o menos, no quita las cifras de feminicidios y cada vez vemos en la tele más problemas de violencia vicaria. Entonces, mi enfoque de género, ya os lo manifiesto ahora al principio, tiene un sesgo con respecto a la masculinidad y tiene un sesgo con respecto a el problema de la violencia de género, ¿vale? Pero vamos a los conceptos, ¿vale? Venga. Bueno, una cosa antes. Hay algo que se llama, que ya no se conocía tampoco mucho, pero ahora se empieza a hablar de él, es el tema de las gafas de género. Ponerse las gafas de género. Ver con una visión de género la sociedad que nos rodea para identificar determinados problemas, ¿no? Y os invito a que en este tiempo pues, nos pongamos todos las gafas de género, ¿vale?
Vale, vamos entonces con la primera parte, que sería la conceptualización. Como os dije antes, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una serie de conceptos? Por ejemplo, masculinidad, por ejemplo, feminidad, patriarcado, feminismo, género, igualdad. ¿Qué quieren decir todas estas cosas, ¿no? Y también otra cosa, cuando hablamos de género, ¿de qué hablamos? De teoría de género, de ideología de género, bueno, todas estas cosas vamos a ver. Y algo que me interesa a mí, que bueno, después de la tesis hice, fue la conexión entre género y Biblia, y también la conexión entre género, que igual lo sorprende, y las iglesias evangélicas, porque vamos a ver que las iglesias evangélicas fueron pioneras en el tema de género. Quien lo diría en la actualidad, donde más bien parece todo lo contrario. Pero los inicios de los estudios de género, que después llegaron a formar la teoría de género, parten de las iglesias evangélicas. De estas señoras que tenemos por aquí, Elizabeth Staton, bueno, en inglés es Andar por casa, Lucrecia Mott y otras, ¿vale? Los orígenes del feminismo. Mirad, la perspectiva de género surge del feminismo. Y primero, ¿qué es el feminismo? Porque también estamos muy perdidos cuando hablamos de feminismo normalmente. Bueno, el feminismo es un movimiento que busca la igualdad entre el hombre y la mujer. El feminismo es un movimiento que busca la igualdad entre el hombre y la mujer. Es una definición muy sencilla, muy simple, pero por lo visto muy polémica, porque la gente no lo entiende así. Por ejemplo, los grupos de hombres que trabajan con perspectiva feminista dicen que son hombres por la igualdad, que son hombres por... En realidad debería denominarse hombres feministas, porque buscan la igualdad entre el hombre y la mujer. Feminismo, búsqueda de la igualdad entre el hombre y la mujer. Y hablando, pensando y estudiando los orígenes del feminismo y demás, de repente en un libro de base que se llama Política Sexual de Kate Millett, en ese libro de repente leo algo así. En donde hoy hay una gasolinera, hace años había una iglesia metodista de la que surgió la declaración de Seneca Falls, que fue base del feminismo. Era un libro, tal. Y esa referencia es la que yo estaba estudiando el tema, en cierta manera desconectado, pero en ese momento me di cuenta que las iglesias evangélicas, concretamente las iglesias metodistas, tuvieron mucho que ver. ¿Qué pasó con estas mujeres? Bueno, hubo un congreso mundial abolicionista en 1840 en Gran Bretaña, en Londres concretamente, ¿vale? A ese congreso fueron invitadas o acudieron 4 mujeres, estas 3 y alguna más, porque ellas trabajaban el tema del abolicionismo de la esclavitud en aquel momento, y fueron allí. Cuando vieron que unas mujeres iban a dar un informe en Londres de 1940, sobre abolicionismo en Estados Unidos, se escandalizaron. De hecho, las pusieron detrás de unas cortinas para que estuvieran en la reunión, pero que no formaran parte de la reunión de cierta manera, ¿no? Escandalizados, les impidieron participar, siguieron el congreso desde las cortinas, ¿no? Y estas mujeres, cuando llegaron a Norteamérica, se dieron cuenta de que tenían que seguir trabajando en el tema del abolicionismo de la esclavitud, pero había otro abolicionismo que había que tratar, que era el tema de la mujer. Y empezaron a enfocar su trabajo en el tema de la mujer, ¿vale? Y de ese trabajo salió lo que se llama la Declaración de Seneca Falls. Hubo una convención de los derechos de la mujer, ahí hay algunas de las mujeres que participaron en esa convención inicial, y de ahí salió la Declaración de Sentimientos o Declaración de Seneca Falls, que es el inicio, a ver, en el feminismo se habla de varias olas. La primera ola sería los inicios, la segunda ola sería pues ya cuando empiezan las publicaciones y demás, y se habla que en la segunda ola, el inicio de la segunda ola del feminismo, por lo menos en Norteamérica, surge con la Declaración de Seneca Falls. Y la Declaración de Seneca Falls surge de las iglesias metodistas y del trabajo de la iglesia metodista
en el tema de la abolición de la esclavitud en primer momento y después de los derechos de la mujer. Sin duda, su máximo logro fue conseguir que las mujeres votasen, el sufragismo, y hubo también unas estrategias brutales y maravillosas para erradicar, por ejemplo, la prostitución. Ahora mismo, fijaos, ahora mismo se está hablando de la perspectiva abolicionista de la prostitución. Incluso salió aprobada una ley o quiere salir aprobada una ley aquí en España donde se centre el tema en el cliente y no tanto en que la prostitución se centre en el cliente como otros países de Europa. Pero ellas ya en aquel momento lo que hacían era entrar en los burdeles y en los prostíbulos, señalar a los clientes proxenetas e incluso poner nombres y apellidos en sus publicaciones. Imaginaos qué manera de trabajar en contra de la erradicación de la prostitución. Os leo un párrafo de la declaración de Seneca Falls, ¿vale? Porque muchas veces se dice inicio del feminismo, inicios del feminismo, según habla del feminismo, declaración de Seneca Falls. ¿Qué dice la declaración de Seneca Falls? Pues la declaración de Seneca Falls dice: mantenemos que estas dos verdades evidentes, que todos los hombres y mujeres son creados iguales, que están dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables, entre los que figuran la vida, la libertad y el empeño de la felicidad, que para asegurar estos derechos son establecidos los gobiernos, cuyos poderes derivan del consentimiento de los gobernados, palabras revolucionarias aún en el día de hoy. Siempre que una forma de gobierno atente contra estos fines, el derecho de los que sufren por ello consiste en negarle la lealtad y reclamar la formación de uno nuevo, cuyas bases asienten en los principios mencionados y cuyos poderes organicen de la manera en que les parezca más adecuada para su seguridad y su felicidad. Palabras revolucionarias donde se centra o se habla del creador, de sus criaturas y demás, ¿verdad? Bueno, pues estos son los estudios de género. Los primeros estudios de género parten del feminismo, empieza a haber publicaciones y de esos estudios saldrá lo que se llama la teoría de género. Porque otro tema que creo que hay que dejar claro es, ¿qué estamos hablando? ¿De una ideología o de una teoría? Y esto forma parte de la polarización política de la que os hablaba antes. Cuando la política se mete en un tema, normalmente, pues eso, se desvirtúa todo. Porque ahora ya, si hablas de género, ya eres de una determinada tendencia política y si hablas de ideología de género, eres de otra. Bueno, ¿qué es una ideología? Pues una ideología es un conjunto de ideas que puede tener una persona, una comunidad o quien sea, ¿no? Una época, incluso un movimiento cultural, religioso, eso es una ideología. Pero cuando hablamos de género, hablamos de una teoría científica. ¿Y esto qué quiere decir? Porque utiliza el método científico. Bueno, aquí en este contexto en el que todos sois universitarios, sabéis de lo que estamos hablando. El método científico para conocer la realidad. Es decir, una serie de evidencias estudiadas dan lugar a una hipótesis y una serie de hipótesis dan lugar a una teoría. Y esto con muchas teorías, ¿no? ¿Quiere decir esto que esto es así, que no? Bueno, todo lo que sabéis cuando habláis de ciencia y fe y demás, ¿vale? Esto lo aplicamos ahora a este tema. Pero sí que es verdad que cuando hablamos de género, hablamos de una teoría de género. Hay un montón de estudios, fundamentalmente en las ciencias sociales o humanas, pero no exclusivamente. Hay también muchos estudios de otras áreas del conocimiento con perspectiva feminista que hay ahí y que se están desarrollando, ¿vale? Y desde que yo empecé hasta ahora, muchísimos más. Entonces, uno de los temas que tenemos que tener claro en apologética, bueno, Rubén me comentó un poco cuál es el objetivo de estos grupos, es que cuando algunos hablan de ideología y otros hablan de teoría, un poco saber de qué estamos hablando. Y en género, o en teoría de género, estamos hablando de algo
que tiene o que utiliza el método científico, ¿vale? Después, si queréis, discutimos sobre esto. Pero vamos a esa conceptualización básica de la que os hablaba. Género. El género es entendido como el comportamiento asignado a un determinado sexo. La diferencia entre sexo y género está ahí. Cuando hablamos de género, hablamos de comportamiento. Y comportamiento asignado, después veremos un poco más de qué es eso de asignado, a un determinado sexo. Tú eres de un determinado sexo y entonces se te asigna un comportamiento. Eso es género, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de género, hablamos de comportamiento, de algo comportamental, no de otras cosas, ¿vale? Vale, unido al género hay que hablar de dos conceptos más, que son estereotipos y prejuicios. Estereotipos de género y prejuicios de género. ¿Qué es un estereotipo? Bueno, pues un estereotipo es todos los, siempre digo lo mismo, pero es que es muy fácilmente reconocible. Todos los gitanos son de una determinada manera. Todos los evangélicos son, todos los católicos son, esos son estereotipos. Dependiendo de la etiqueta que tiene una persona, pensamos que todos son iguales. En cierta manera, eso nos ayuda a conocer la realidad. Los estereotipos nos ayudan a comprender la realidad que nos rodea, porque la simplificamos. Pero, como sabéis, detrás de los estereotipos pues hay pues miles de personas individuales y diferentes, ¿no? Pero los estereotipos de género serían decir que todas las personas que son hombres o todos pues actúan de una determinada manera, todas las personas que son mujeres actúan de una determinada manera. Estereotipos de género. Y prejuicios, que serían juicios previos basados en esos estereotipos. Pues como todos los gitanos son así, pues mis juicios previos hacia los gitanos es una determinada manera de comportarme hacia ellos, porque yo entiendo que se comportan de una determinada manera. Pues prejuicios de género serían juicios previos en base a yo soy un hombre, yo soy una mujer, yo soy... ¿Vale? Vale. Géneros, estereotipos, prejuicios, masculinidad. Masculinidad sería el rol, el comportamiento asignado al hombre, en principio. Feminidad sería el rol o el comportamiento atribuido, asignado o atribuido a una mujer, ¿vale? Después entraremos en estas cosas. También es importante hablar de ideales de género, porque es que estas atribuciones establecen cómo debe ser un hombre ideal y una mujer ideal. Hay unos ideales de género detrás, ¿no? Y también un tema del que se habla mucho es el tema del patriarcado. Patriarcado, que no es más también, porque también se dicen muchas cosas. El patriarcado es la situación histórica en la mayoría de las sociedades que hay de desigualdad en favor del varón. La mayoría de las, y yo creo que esto es fácilmente identificable, ¿no? Culturalmente, históricamente, hay una situación de desigualdad en favor del varón y eso es lo que es el patriarcado. Y bueno, se hacen muchas burlas, muchas mofas de la palabra patriarcado y demás, pero esto es lo que es, ¿vale? Vale, entonces, el primer tema, desigualdad de género, o un tema más. Todo esto que acabamos de hablar hace que haya una desigualdad de género. De todas las desigualdades que podamos identificar que afectan a las sociedades, la desigualdad de género es la que más afecta, porque por lo menos afecta al 50% de la sociedad, más o menos. Si esto que acabamos de ver es así, que existe un patriarcado, una situación de desigualdad en favor del hombre y en detrimento de la mujer, todas las sociedades pues tienen un problema de desigualdad. Hay muchos problemas de desigualdad en las sociedades, pero la desigualdad de género es el más importante, ¿no? Y es una desigualdad marcada además por las relaciones del poder del varón hacia la mujer, ¿vale? Que el feminismo identifica, denuncia en búsqueda de esa igualdad real entre el hombre y la mujer.
Vale, seguimos con este tema de la igualdad y otros conceptos más. A ver, igualdad. Este dibujo que seguramente conocéis, porque se utiliza muchísimas veces para hablar de igualdad, desigualdad y más. Esto sería igualdad. Pues todos tienen el mismo apoyo. Como veis, estas tres personas tienen el mismo apoyo. Se le da el mismo apoyo a estas tres personas. ¿Qué pasa? Que estas tres personas son muy diferentes y lo que tenéis a vuestra izquierda, no sé, con la cámara igual lo que tenéis más. Sí, igual, sí, igual. Vale. Pues bien, tienes apoyo, genial. El segundo, tienes apoyo y, bueno, bien, también puede ver el partido de lo que sea. Pero el tercero tiene que buscarse la vida ahí por el medio de las maderas para... tiene el mismo apoyo que los demás, pero no da, ¿no? Vale, el término equidad aporta el tema de justicia social a el término de igualdad. Entonces, lo que entiende la equidad es que, como somos diferentes, necesitamos diferentes apoyos. Y hay personas que no necesitan ningún tipo de apoyo. Hay personas que necesitan un apoyo para poder llegar al objetivo y hay otras personas que necesitan muchos más apoyos para poder llegar al mismo objetivo, en este caso, el de ver el partido, ¿no? Entonces, el término equidad, que es el que muchas veces se habla cuando se habla de temas de género y temas de feminismo y demás, el tema de equidad es aportar apoyos, bueno, también el tema de las discapacidades en general, aportar más apoyos a quien más lo necesita. Y después está la realidad, que es que a determinadas personas se le dan todos los apoyos y a las que no los tienen, pues aún se le hace muchas veces un socavón ahí abajo. Vale. De aquí aparecen también términos polémicos que podríamos hablar después, como el tema de las cuotas, los partidos políticos o incluso las leyes en contra de la violencia de género, por ejemplo, donde se identifica una determinada realidad y bueno, hay apoyos extras para una determinada población. ¿Vale? Vale, importante. El género como construcción. Aquí es donde está el kit de la problemática. Como veis, es algo muy básico del que después surgen muchas cosas y se enraiza con el sexo y, bueno, y últimamente con muchas otras cosas que seguramente hablaremos después. Pero aquí está el kit de la cuestión. La teoría de género entiende el género como una construcción. Es decir, hay unas teorías biológicas que dicen que el comportamiento de las personas parte, vamos a simplificarlo muchísimo y para que todos lo entendan, de si tienes pene o no tienes pene. Si tienes pene te comportas de una determinada manera y si no lo tienes te comportas de una determinada manera. ¿Vale? Entonces, ¿qué plantea la teoría de género? La teoría de género plantea que el género es un término complejo que se construye. Nos construimos hombres y nos construimos mujeres. No somos de una determinada manera comportamental por ser hombres, sino porque nos construye así la sociedad. ¿Vale? Ahí está el kit de la cuestión. El género es un término complejo porque afecta a la identidad, porque hay una serie de expectativas de género asociadas a si soy hombre o soy mujer. Si soy hombre, hay una serie de expectativas sobre mi comportamiento, como debo ser tal. Si soy mujer, hay otras muy diferentes. Y eso es lo que identifica por los estudios feministas, la teoría de género, y dice, ojo, porque el género es una construcción y como construcción puede cambiarse. Las expectativas que también están basadas en supuestos biológicos, cuestionables y cuestionados no solo por las ciencias humanas, sino también por la propia biología en la actualidad. Y esta es la problemática. Hay un binarismo conductual, hay dos maneras de comportarse dependiendo de si soy hombre o mujer, o hay una construcción social que me fuerza a ser de una determinada manera. Hay un imaginario social en el que entendemos que existen una serie de actuaciones estereotipadas, lo que vimos antes, ¿no? Que en base a ese imaginario social.
Ahí está el quiz. La teoría de género habla de que el género es una construcción social. Ahí está el quiz. Una reflexión con respecto a esto. Cuando un niño en el vientre de su madre da una patada y se sabe que es niño, va a ser futbolista, o boxeador, o cuando se sabe que es niña y una niña da una patada en el vientre de su madre, va a ser bailarina, o va a ser... ¿vale? Yo diría que incluso hay estas expectativas de género y esta construcción social parte incluso antes de nacer, ¿vale? Porque hay una serie de expectativas con respecto a los chicos y las chicas, a los hombres y a las mujeres. Vale, entonces muy importante la socialización. Los agentes de socialización, como sabéis, más importantes son la familia, los medios de comunicación, la escuela. En un curso que di una vez para funcionarios en Madrid sobre temas de género y tal, un proyecto muy chulo que había ahí de formación en género para personas que trabajan en la administración pública de cara al público, decían, ¿y la iglesia? Y yo, no, pues sí, ¿verdad? La iglesia también es un agente de socialización, ¿vale? Y hay mensajes continuos que recibimos con respecto a cómo deben de ser los hombres y cómo deben ser las mujeres. Sí. Donde más se ve, yo cuando me puse las gafas de género, cuando me las ponía ahí habitual y ya no lo veis de manera igual que siempre. La actitud de la mujer, normalmente siempre pasiva, la actitud del hombre, llevando la iniciativa en todo. Hay como los estereotipos y prejuicios en las películas románticas, en las películas de guerra. No aparecen mujeres. Hay películas de guerra que yo nunca me di cuenta de esto. Hay películas de guerra en las que no hay ningún personaje femenino. O si hay un personaje femenino, es la que está allí en el país de origen y pues con una actitud normalmente súper ñoña, tal y cual, y idealizado también el soldado valiente que pelea y tal. Bueno, esto lleva a lo que se llaman las patologías de género. Bueno, pues os hablaré ahora un poquito de esto. Bueno, si esto es así, hay un decálogo o una manera de comportarnos los hombres y una manera ideal de comportarse las mujeres, ¿no? El decálogo de lo que yo identifiqué o le llamé de una manera así un poco humorística, pero estaba basado en el inventario de roles de Venn, que es un inventario de roles de sexo de Venn, que es un inventario bueno, pues de cómo debe ser el hombre o cómo debe ser la mujer o cómo se identifica. Y hay un decálogo con respecto al hombre, ¿no? El hombre tiene que ser agresivo, arriesgado, masculino, en el sentido de, bueno, que todos conocéis de masculino, independiente, asertivo, competitivo, líder, decidido, analítico, ambicioso. Este sería ese ideal de género que hay con respecto al hombre. ¿Y qué pasa cuando un hombre no cumple con estas expectativas sociales? Pues lo que decía antes, las patologías de género. Empiezan a surgir una serie de patologías, porque si yo no soy líder, ni soy arriesgado, ni soy agresivo, pues no encajo con lo que la sociedad espera de un hombre. Y ahí es donde está el problema de la construcción de la masculinidad. Pero ¿qué pasa con la mujer? La masculinidad, ¿qué pasa con la feminidad? Pues 3/4 de lo mismo. Os voy a poner ahora un vídeo que identifica esto y no hay que decir nada. Bueno, yo creo que todos sabemos que esto que vamos a poner, pero bueno, a ver si va el sonido y si no, también da igual, porque aparece subtitulado que está en inglés y... Y bueno, después hablamos un poquito de él. Hi, Erin. Hi. Okay, so I'm gonna just give you some actions to do. And just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. My hair.
Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aww. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down, because during that time they're already trying to figure themselves out, and when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it, because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. Doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that is not something that I should be ashamed of. So I'm gonna do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Yeah. Why can't run like a girl also mean win the race? Sí, es un anuncio, pero Hay descuento a la entrada. Es un anuncio, pero lo que plantea es ese ideario, antes decíamos de los hombres, y el ideario que hay sobre las mujeres y cómo decir hacer las cosas como una niña, pues de principio es de una determinada manera. Vale. Algunos datos de mi estudio. Mi estudio era con chavales adolescentes y identificando estereotipos de género y demás y con sesgo de masculinidad. Mirad, chicos es el color, bueno, chicas es el color así lila, chicos es el color morado. Les dije que hicieran un cómic, era un cómic mudo, ¿vale? Donde tenían que hacer un cómic inventado sobre conductas masculinas y femeninas. No les dije nada más, que hicieran una temática en la que aparecieran conductas masculinas y femeninas. Era después yo sacaba las conclusiones de lo que ellos hacían. No era un estudio cuantitativo, era un estudio cualitativo, porque me parece que bueno, las cosas que salen son mucho más, o sea, salen muchas más cosas que en los estudios así cerrados, ¿no? Cuantitativos. Vale. Los chicos, en ese cómic que yo le dije que hicieran, solo los chicos presentaron conductas violentas. Yo le decía que pusieran conductas masculinas y femeninas. Bueno, pues los chicos identificaron conductas violentas, las chicas no. En el caso de pareja, ellos identificaban, bueno, más o menos todos ponían cosas, ¿vale? Los chicos un poco menos, pero todos ponían cosas. Ellos, en el caso de pareja, siempre había temas de
consigo a chica como trofeo sexual, ¿vale? Donde destacan incluso conductas de sumisión y ellas desatención hacia ellas en favor de los amigos frente a tareas del hogar, compras y tal. Estamos hablando del 2016, 2015. No, perdón, 2015, 14, 13. Violencias, pareja, los dos identifican, pero con una diferencia muy grande. En el ocio, ellos ligados al consumo de drogas y alcohol, conductas de riesgo, un hombre tiene que ser arriesgado, y ellas representan a ellos pues viendo fútbol, videojuegos, frente a compras y tareas del hogar y estéticas. Con respecto al ocio, ellas ponen mucho más que ellos. Y después hay un apartado de varios. Pero aquí ya empieza a llamar la atención el tema de la violencia, porque está ahí en el imaginario social incluso de nuestros adolescentes, ¿vale? Y las situaciones de pareja están así. Y después, con respecto al ideal, ¿cuál es mi ideal de hombre? Con respecto a las aficiones, ahí salió algo que es muy interesante desde el punto de vista del estudio, fue muy interesante desde el punto de vista del estudio, pero es bastante traumático si lo analizamos. Estábamos viendo las aficiones que tienen, viajar, fiesta, música, pero cuando llegamos a drogas y a beber, esa inversión de la tabla quiere decir que ellas identifican que no se drogue o que no beba como algo positivo. Sin embargo, ellos identifican que se drogue y más del doble que las chicas, que se drogue como algo positivo en un hombre 10 y que beba también, ¿no? Eso con respecto a las aficiones, que tiene que ver con esa idea de hombre que quizás en las mujeres o en las niñas es diferente, pero en las chicas, pero en el caso de los hombres seguía ahí. Un par de cosas de las muchas que salieron del estudio, pero llamativas con respecto a este tema de los ideales y demás, ¿vale? ¿Cuántos años tenían? Pues eran de tercero de la ESO. Tercero de la ESO, sí. Tercero de la ESO. En un momento de... Recapitulando de esta parte, y voy bien de tiempo, ¿vale? Porque esta sería la primera parte, el final de la primera parte. No, que estos chavales tienen nuestra edad ahora. Sí, sí. Ah, claro. Claro, Es nuestra vale, generación. sí, son vuestra Es nuestra generación. generación. Sí, son Vamos vuestra A generación. ver, más pequeñito, 2, 3 años. Sí, son todos, sí, fue Sí. 2013 o así. Vuestra generación en tercero de la ESO. Sí, sí, sí. Era un estudio de caso, pero bueno, los estudios de caso también tienen... Sí, un año arriba, un año abajo. Sí, sí, sí. Bueno, conmigo por lo menos. Vale, recapitulando. Feminismo, movimiento que busca la igualdad entre el hombre y la mujer. Feminismo, por lo menos el norteamericano o los inicios del feminismo, surge o tiene, las iglesias evangélicas tienen que decir en esos inicios del feminismo. Del feminismo surgen los estudios de género y de los estudios de género la teoría de género, es una teoría, no tanto una ideología. La teoría de género establece el género como una construcción social y también la teoría de género pone el énfasis en los ideales de género, los estereotipos y los prejuicios, ¿vale? Bien, y vamos con la segunda parte, la que a mí más me gusta, porque después de ponerme las gafas de género, me puse las gafas de género a leer la Biblia. Y salieron también cosas bastante interesantes para mí, pero antes, y creo que para todos, pero antes vamos a hacer un flash sobre qué es eso, esa palabrota de hermenéutica y exégesis. No sé si tenéis algún tema de estos, de los que tratáis, Rubén, ¿no? Sobre hermenéutica. Sementeira no. Sementeira no. Bueno. Pues un apunte sobre hermenéutica. Hermenéutica pues, es la ciencia de la interpretación bíblica y no bíblica. Por ejemplo, en leyes, no sé si hay alguno de derecho entre nosotros. ¿Alguien quiere? Ah, vale. Seguro que nos puede decir ella mejor que nosotros. ¿Cómo te llamas? Perdona. Andrea. Vale. Andrea, vale. Pues Andrea seguro que lo puede decir mejor que yo, que también se utiliza la hermenéutica. La interpretación de las leyes
a lo largo de la historia para llegar a hacer una sentencia adecuada, ¿no? Pues, algo así, bueno, no sé si más o menos. Sí, justo eso. Vale. Pues con la Biblia debería pasar lo mismo. Utilizar un método de interpretación gramático e histórico. Ir al contexto histórico, en la medida de lo posible también a la gramática histórica, para sacar las conclusiones en el presente. Esto en teoría yo creo que hay bastante consenso en todas las iglesias evangélicas, que la interpretación no es doctrinal, como en la Iglesia Católica. ¿Qué quiere decir la interpretación doctrinal? Hay muchos tipos de interpretación de hermenéutica, ¿vale? Pero normalmente, simplificando mucho, en las iglesias evangélicas entendemos que el método gramático histórico es el adecuado a la historia, al contexto histórico original y sacar las lecciones para ahora. Ver una situación en el Antiguo Testamento, para sacar las lecciones en la actualidad hay que saber qué estaba pasando en aquel momento para interpretarlo bien, ¿no? En teoría, y se dice que la interpretación doctrinal, que es la que utiliza la Iglesia Católica, solo lo que los santos padres de la Iglesia Católica dicen es lo que es la interpretación, por eso sus Biblias siempre aparecen con notas para decirnos la interpretación correcta es esta, ¿vale? Es un poco la diferencia entre, en principio, las interpretaciones católicas y evangélicas. Vale, y el exégesis sería la interpretación, es decir, sacar de un texto lo que ese texto dice. Sacar las lecciones de un texto, ¿vale? Exégesis. Y después hay otra palabrota, que es eisegesis, que sería lo contrario. Meter nuestras ideas en el texto bíblico. Y eso hay que identificarlo siempre y no hacerlo. Debemos extraer las lecciones de un texto bíblico y no meter nuestras ideas en el texto bíblico para que nos diga lo que queremos escuchar, ¿no? Exégesis, eisegesis, interpretación, hermenéutica, método gramático histórico, ¿vale? No hace falta explicar mucho más esto, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer ahora es un recorrido, unas pinceladas, verlo así, como unas pinceladas cronológicas, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, en determinados textos que a lo mejor con las gafas de género puesto nos dicen, ups, cortocircuito aquí. A ver si os pasó lo mismo que me pasó a mí. Antiguo Testamento, entonces. ¿Contexto histórico del Antiguo Testamento? No hace falta decir que el contexto histórico del Antiguo Testamento era el contexto histórico, un contexto muy discriminador por las mujeres y muy potenciador de un macho alfa del que hablamos al principio, ¿no? El contexto histórico. Ni que decir tiene que una oración judía era Señor, gracias por no hacerme un gentil, una mujer o un esclavo. Entonces este era el contexto en el que nos encontramos. Y en el ámbito de la masculinidad, pues posiblemente más potente, pero el que hablamos del decálogo del macho alfa que teníamos, ¿no? Eso es el contexto histórico. Vale. Pues ahora empezamos a ver algunas de las historias. No pretendo hacer una exégesis de los pasajes, porque los pasajes fundamentalmente que voy a citar, sus lecciones principales no son las que yo voy a decir. Pero sí que quiero que nos pongamos las gafas de género e identifiquemos qué está pasando ahí en el fondo y si realmente hay cositas ahí que nos dicen con respecto a todo este tema de género. Vale. Y el primero de ellos vamos al principio mismo. Es un cuadro del barroco español, donde representa a Isaac, a Rebeca, a Jacob y a Esaú. ¿Qué tenemos en la historia de Jacob y Esaú? Isaac es un momento en que engaña Jacob a su padre Isaac. Lo vemos en Génesis 25 y 27. La línea familiar de lo que va a ser Israel y demás. Pues vemos a un macho alfa, Esaú, y a un macho, llamémosle beta, a Jacob. El macho alfa, un guerrero, ¿cómo era? Su olor era como el olor del campo. Diría mi madre, olía a gallufo, a mar. Bueno, entonces el olor del campo, guerrero, cazador, siempre fuera, tal, el preferido de su padre. Sin embargo, en Jacob tenemos a un chico lampiño, bueno, aquí no sé si se ve bien desde
desde la cámara, porque cuando pone las pieles todas para engañar a su padre, la pelambrera que tenía que tener Esaú, porque para poner una piel de oveja y que el padre te reconozca y hueles al campo y tal. Entonces, ahí tenemos a las dos masculinidades enfrentadas. Y realmente la masculinidad que vale y que va a quedar es la masculinidad no alfa en ese momento, ¿verdad? Entonces, ahí vemos las características en Génesis 25, 19 al 26 de Jacob y Esaú, mellizos, pero enfrentados, y vemos como que la masculinidad alfa es desechada en este pasaje. Un poco más adelante, en el reencuentro de Jacob, no voy a contar la historia porque la conocéis perfectamente, pero ahí tenemos otro cuadro de Rubens, del barroco, en la representación del encuentro posterior de Esaú y Jacob. Y ahí tenéis aquí a este lado a Jacob a Esaú guerrero, caballos, lanzas y demás. Y al otro lado, rodeado de mujeres, de niños, de ovejas, en una situación inclinada y demás, vemos a Jacob. Es un cuadro, es una representación, es una imagen. Pero sí que pasa ahí en la historia. Tenemos a otro modelo de masculinidad diferente al que se nos quiere vender como incluso como el verdadero y como el prototípico y el que debería ser, ¿no? A lo mejor la masculinidad tradicional no es la que se nos está potenciando en determinados pasajes bíblicos. Me hacía pensar a mí esto, no sé a vosotros. Si queréis en el coloquio podemos hablar esto. Vuelvo a repetir, no son las lecciones principales, pero sí son pinceladas del tema de igualdad hombre y mujer que hay en la Biblia. Porque muchas veces, ni que decir tiene, que se identifica a la Biblia como un libro retrógrado que nos lleva al pasado, no sé qué. Pero si utilizamos el método gramático histórico y vemos las historias en su contexto, a lo mejor vemos situaciones muy igualitarias y muy rompedoras con la época, ¿vale? O yo por lo menos lo veo así. Más adelante, Rahab, como ejemplo de fe, bueno, es un cuadro de la escuela italiana del siglo XVII. Este perrito aquí me hace un montón de gracias. Tiene la pierna levantada, ¿verdad? Que está haciendo pis ahí contra la esquina. Y los vestidos y tal, como cogían las historias bíblicas y las ponían en su contexto del momento. Ahí tenemos representada a Rahab. Rahab, prostituta, gentil, mujer, y que es ejemplo de fe. Incluso aparece, yo hace poco predicaba Timoteo Clasco sobre la genealogía de Jesús, que en una genealogía aparezcan mujeres, ya el hecho de que aparezcan mujeres ya es rompedor, pero que aparezca una mujer gentil, prostituta y demás, pues es súper rompedor. Pues ahí tenemos a Rahab como ejemplo de fe. Su fe frente a las dudas de los machos conquistadores. Los machos conquistadores tenían miedo de conquistar esa ciudad. Llega a una ciudad con miedo a ver qué pasa ahí y tal. De repente se encuentran con una mujer prostituta gentil que les dice: no, vosotros vais a arrasar. Ejemplo, modelo de fe, ¿no? En la genealogía de Jesús. Más mujeres, Débora, cuadro del siglo XIX. Débora, la juez. Pues Débora era una juez. Venían a pedir consejo a Débora. En el Antiguo Testamento seguimos. Ejércitos a su mando. Varias batallas. Antes de la monarquía, pues ejemplos como el de Débora. Otra pincelada, la de Débora, ¿no? El ideal de la mujer en el Antiguo Testamento. No, es que la mujer en el Antiguo Testamento. Bueno, yo creo que el ideal de la mujer en el Antiguo Testamento lo podemos ver en Proverbios 31, del 10 al 31, donde habla de la mujer virtuosa, ¿no? Mujer virtuosa aquí en la llana. Pues ahí vemos una mujer empresaria y negociadora, emprendedora, se diría hoy. Vemos una mujer fuerte físicamente, en los versículos 17 al 25. Después, si queréis verlo en casa, le paséis una hojada a este pasaje. Proverbios 31, que no tiene desperdicio. En los versículos 17 y 25 de una mujer fuerte físicamente. Versículo 26, una mujer maestra, enseñadora.
Y en el versículo 30, con valores espirituales versus los valores estéticos, ¿no? Que también es otra cosa que se dice en las mujeres. Pues ahí tenemos un ideal de mujer del Antiguo Testamento bastante contrario a los estereotipos y prejuicios que hay, ¿no?, en la sociedad. Más modelos de hombres y mujeres. Bueno, David, aquí está también el barroco. David a la derecha frente a Saúl. Saúl, alto, guapo, fuerte, un rey como las demás naciones, queremos. El Señor le da un rey como las demás naciones, un macho alfa. Al final es desechado y es David, gusto por la poesía, por la música, el menor de sus hermanos, el que es ensalzado, ¿no? Ahí, brutal, ¿no? El barroco también. David cortando la cabeza a Goliat. Goliat, macho alfa. David, el niño que ni siquiera se pone una armadura, que coge unas piedras, que entiende que en el Señor está su fuerza, no en él mismo, ¿no? Pues a lo mejor es que todos estos textos nos están mostrando algo, ¿vale? ¿Y qué decir de...? Y ahora vamos a hacer ahí un poco una batería de 4 o 5 personas. María, por ejemplo, junto a Moisés y a Aarón en Miqueas 6:4 y en Éxodo 15:20, después si queréis le dais una vuelta, se nos dice que era profetisa y líder. Profetisa y líder. Profetisa, intérprete de la realidad actual para decir a los demás lo que el Señor quiere de su pueblo y demás, ¿no? Hulda, profetisa también, perdón, la siguiente, Hulda, profetisa que ejerce su ministerio durante el reinado de Josías. Todas las reformas de Josías, del Antiguo Testamento, sus palabras movieron a Josías a esas reformas, las de Hulda, una mujer de la que pocas veces se habla. Las reformas de Josías en 2 de Crónicas 34, 22 y siguientes, la reforma religiosa más grande que hubo en el Antiguo Testamento, pues Dios utilizó a esta mujer para enseñarle su voluntad a un rey, a un sumo sacerdote y a un pueblo. Sara, también modelo de fe, en Génesis 21, 9 al 12, le dice a Abraham, escucha todo cuanto te diga Sara, que a veces en las relaciones estas que nos dicen que son el hombre, escucha todo cuanto te diga Sara, en relación a los problemas con Agar. A Abigail también, Abigail, mujer de buen entendimiento frente a Nabal, que era un hombre rudo y de mala conducta. Se nos dice en los versículos 25 y 32 de Génesis también, de Génesis 21. Perdón, en 1 Samuel 25, del 2 al 29. Se nos dice que contraviene las órdenes de su marido y es bendecida. Abigail, ¿vale? La madre de Sansón también, que el mensaje sobre Sansón es transmitido a su madre. Manoa, su padre, actúa con miedo y falta de lógica, en los versículos de Jueces 22 y 23 de Jueces 13. A ver, apuntes, ¿vale? Pinceladas, pero tanto para hombres como para mujeres, para este modelo de masculinidad y feminidad, nos hacen repensar, o creo que nos hacen repensar cosas, en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, pues 3/4 de lo mismo. A lo mejor pensamos que en el Nuevo Testamento el contexto histórico era mucho mejor, pero bueno, si cogemos a Grecia, donde es verdad que la democracia surgió de ahí y demás, pero todos los derechos en Grecia eran para los no esclavos, los no mujeres, los no ancianos o niños, es decir, para el hombre, y el resto pues también había un montón de desigualdad a todos los niveles. Y de repente en ese contexto, pues aparece Jesús. Este cuadro representa el momento en el que Jesús están acusando a la mujer adúltera, bueno, es del Renacimiento, por las vestimentas y demás, pero están diciéndole que cogimos a esta mujer en el acto mismo del adulterio. Y Jesús está escribiendo en tierra. Y todos ahí viendo a ver qué dice y qué no dice. Como sabéis, brutal las palabras de Jesús, ¿verdad? El que esté libre de pecado que le tire la primera piedra. Ya se callaron todos, se marcharon. Pues le dice, nadie te acusa.
pues yo tampoco te acuso. Ve y no peques más, ¿no? Ese texto es brutal, pero rompe absolutamente con toda esa concepción que había con respecto a la mujer y demás. Jesús hace ahí un... Bueno, si hay un macho no alfa, pues ahí está Jesús con su ejemplo, ¿no? El texto tan conocido y que tantas veces se habla de Jesús en Lucas 10, 34, 42, Marta y María, otro cuadro del barroco, ahí a quien se le está diciendo o quien se está potenciando la actitud es la de María, no la de Marta. Marta servía, estaba en la mesa, María estaba escuchando. Incluso en ese momento Marta le dice, María, que me ayude y tal. Ella está haciendo lo que hay que estar haciendo, escuchando y tal. Pues se potencia Marta frente a María, ¿verdad? Las portadoras del mensaje de la resurrección, también del barroco este cuadro, son las mujeres. No escogió a un grupo de hombres para que vieran las noticias de la resurrección, sino de las mujeres. O la primera persona a la que Jesús, esto anterior en Lucas 24, y la primera aparición de Jesús resucitado es a María Magdalena, en Marcos 16, del 9 al 11. Y un montón de frases más como antes, o algunos frases. Junia, aquí se nos dice que Junias era un apóstol, ¿vale? Se masculinizó este nombre, pero es un nombre de mujer. Hay mucha polémica, parece ser que es un nombre que se puede atribuir a un hombre o a una mujer, pero en los manuscritos más antiguos, pues era una mujer. Romanos 16, 7, investigad si queréis sobre el nombre de Junías. Es polémico, pero yo creo que es una polémica posterior. Febe también, Febe diaconisa, diácono, portavoz, mensajero autorizado de Dios, ¿verdad? Pues este título se nos dice de Febe en Romanos 16, 1 y 2. Está definida por sus funciones eclesiales, no por su estatus, que también lo tenía. Priscila y Aquila, colaboradores de Pablo en Cristo, Romanos 16, 3 y 4. Evodia y Síntique, pues digo, Filipenses 4, 2 y 3, se nos dice de ellas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Más Trifena, Trifosa y Pérsida, mujeres que trabajan en la obra del Señor, ministrando, utiliza la palabra diaconía, en Romanos 16, 12. O también las hijas de Felipe el Evangelista, 4 hijas doncellas que profetizaban. Profetizar, intérprete del mensaje de Dios para la humanidad. En Hechos 21, 8 al 15. Flashes de cosas para repensar que nos llevan a Gálatas 3, 28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois unos en Cristo Jesús. Realmente, si nos ponemos las gafas de género para analizar la Biblia, seguramente las conclusiones que sacamos... Y yo abundé un poco en esta segunda parte porque creo que en apologética una de las cosas que más nos dicen es eso, que la Biblia es machista, que es desigualitaria, que las iglesias evangélicas son retrógradas. Bueno, hay algunos también, pero sinceramente creo que no es así. Y quedan, ¡guau!, 10 minutillos, o sea, voy on fire con el tiempo. Quedan 10 minutillos para hablar un poco antes de lo que podamos después hablar pues en el coloquio general. Pero igual si quedó algo así que tengáis un poco una primera pregunta.